Wilson, buenos días. Vamos a esperar que se conecte Wilson y damos inicio. Bienvenido. Buenos días, profe. Muy bien. Vamos a dar inicio. Eh, también. Bueno, primero que nada, como se recordarán, como ya les había avisado, vamos a conectarnos también a las 9:40, si no estoy mal. Sí, a las 9:40, para que se recuerden. Bueno, como también ya sabrá, y gracias por haber mandado su lista, ya estoy trabajando en ello para hacer las cotizaciones. Ya hoy me tienen el precio de los zapatos también, entonces ya vamos a tener nuestro equipo. Sí, entonces, posteriormente yo les voy a avisar todo esto, ¿vean? Bueno, mientras tanto vamos a continuar con las clases, esto ya lo habíamos visto. Metodología, vimos lo que era la notación científica, que es bastante útil por el tema de que a veces nosotros tenemos que utilizar muchos prefijos, ¿verdad? Y también nos ayuda para escribir cantidades grandes o pequeñas en menor, ¿verdad? Entonces, eso venía siendo el tema de la metodología. El día de hoy nos corresponde ver también los conductores y los aisladores, también ya los hemos visto. ¿Eh? De hecho, creo que bueno, como se recordarán, en la clase anterior estuvimos dice que conociendo que la electricidad viene dado por una fuerza, ¿verdad? Una fuerza que prácticamente nos ayuda a nosotros a tener la electricidad. Esa fuerza se le conoce como diferencial de potencia o tensión. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de diferencial de potencia o tensión, estamos hablando del llamado voltaje. ¿Sí? Ahí dice que el famoso voltaje. ¿Sí? A eso se refiere.
Si tenemos un cuerpo con potencial negativo y otro con potencial positivo, entre estos dos cuerpos tenemos una diferencia de potencial, también llamada en electricidad como tensión o voltaje, y se mide en voltios. Eso es lo que nosotros vamos a estar utilizando para tener la electricidad, ¿sí? Para poder encender, digamos, una televisión necesitamos esa diferencia de potencial, ¿sí? Necesitamos esa diferencia de potencial que es la fuerza, ¿bien? Es la fuerza para encenderlo. Los átomos de todos los cuerpos materiales tienden a estar en estado neutro, es decir, no tienen carga eléctrica. Si por algún motivo no lo están, siempre van a estar, van a intentar estarlo. Por ejemplo, un átomo de un metal que no esté en un estado neutro robará o cederá electrones al átomo más cercano a él. Ahora vamos a ver cómo es que se comporta eso. Permítame, voy a ver una diapositiva y vamos a ver qué significa esto de estar cargado. Sí, eso de estar cargado es algo muy importante que nosotros sepamos. ¿Ya? Nosotros tenemos lo que viene siendo carga positiva y carga negativa. Dice, en un átomo neutro hay tantos electrones como protones, de manera que no tiene carga neta. Lo positivo compensa exactamente lo negativo. Si a un átomo se le quita un electrón, ya no sigue siendo neutro. Entonces, el átomo tiene una carga positiva, más, ¿verdad? Un protón, que carga negativa de electrones. Y se dice que tiene una carga positiva. Vean, en este caso, como nos damos cuenta aquí, para que esté equilibrado todo el sistema, ¿mira? Debemos tener la misma cantidad de electrones que de protones para que esté totalmente balanceado, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el sede de los electrones, se le conoce a los átomos como iones, ¿sí? Los átomos dejan de estar en su estado de, de equilibrio y ahora se convierten en iones, ¿sí? Y esos iones vienen siendo iones positivos y también hay iones negativos. Un átomo con carga eléctrica se llama ión. Un ión positivo tiene una carga positiva. Un ión negativo es un átomo que tiene uno o más electrones adicionales y tiene carga negativa. ¿Por qué estamos viendo esto? Ahorita vamos a ver por qué. Prácticamente cuando nosotros tenemos digamos, un exceso de electrones, lo que va a pasar aquí es que los átomos van a irse transmitiendo sus electrones, ¿sí? Entonces, para que se cumpla, eso se le conoce como regla del octeto. Eso más lo miran ustedes en química y en ciencias naturales. Pues se le conoce como regla del octeto. Pero prácticamente lo que nos quiere decir esto, que cuando un átomo, en este caso ese ion, ¿verdad? Cuando tiene un exceso de electrones, va a empujar a otro. Y es por eso que, como se recordarán, decíamos que, no, de hecho, aquí está bien, permítanme. Vamos a colocarlo otra vez. De hecho, decíamos por aquí, vean. Aquí miren. Que las cargas, no sé dónde estamos, aquí saben que las cargas iguales se van a empujar, ¿sí? Se van a empujar. Por lo tanto, mire cómo es esto, ¿ya? Cuando está en su estado, como por así decirlo, balanceado, tiene la misma cantidad de electrones que de protones, ¿sí? Está balanceado. Entonces, digamos, la fuerza de empuje y de atracción viene siendo la misma. Ahora, cuando hay un electrón de más, cuando digamos aquí ingresa otro electrón, ¿ya? Cuando aquí ingresa otro electrón, permítame. Cuando aquí ingresa otro electrón, miren, este electrón va a empujar a otro, ¿sí? Lo va a empujar a que salga de este átomo.
y se va a pasar al siguiente. Y como ahora el siguiente va a tener un exceso, también va a ir empujando y así sucesivamente. Se va a crear un efecto de cadena, ¿sí? Ingresa un electrón aquí y eso va a hacer que este átomo empuja hacia el siguiente átomo para que vayan quedando balanceados. Y es así como nosotros vamos a crear, o mejor dicho, a tener la electricidad, ¿sí? Porque prácticamente nosotros le vamos a dar una sobredosis, por así decirlo, de electrones en los átomos. Y como ya no aguantan, ¿verdad? Como ya no aguantan con esos electrones, los van a sacar, los van a empujar hacia el siguiente átomo. Y así sucesivamente, ¿vean? Y así sucesivamente, miren. Nosotros le vamos a dar un exceso de electrones y esos electrones se van a ir empujando entre sí. Y así es como se va a quedar ese efecto de cadena. Permítame, solo quiero ver aquí. Aquí en este caso, miren, por ejemplo, en el átomo de litio tenemos 3 protones y 3 electrones. Entonces está balanceado, miren, 3 protones y 3 electrones. Ahora bien, un ion positivo de litio será aquel en que haya más protones que electrones. Y un ion negativo va a ser cuando haya más electrones que protones. Miren, en este caso tenemos 4 electrones y solamente 3 protones. ¿Vean? Entonces nos damos cuenta que en este caso tenemos más carga negativa que positiva. Y como ya dije, miren, incluso aquí se puede ver gráficamente, ¿vean? Como estos 3 electrones están empujando a este cuarto, miren, se está alejando más, ¿sí? Hasta que en un momento se va a salir, ¿sí? Por la sobredosis, por así decirlo, miren. Ahora bien, ¿qué significa que un cuerpo esté cargado? Un cuerpo dice, hacía mucho tiempo el proceso de frotamiento se conoce como carga y se decía que el objeto eléctrico se había cargado en una época remota a 600 antes de Cristo. Los antiguos griegos descubrieron que cuando se frotaba un ámbar con lana, el ámbar atraía a los otros objetos. En la actualidad decimos que con este fenómeno el ámbar adquiere una carga eléctrica neta o simplemente se carga. Miren, se va a cargar. Ahorita vamos a ver qué es esto y lo vamos a ver con un pequeño ejemplo. Vamos a ver. ¿Y se miren? Prácticamente esto es un objeto de electrificación. Dice, un peine o una barra de plástico adquiere la curiosa capacidad de atraer otros objetos después de frotarlos con una prenda de lana. Este fenómeno es el ejemplo de electrificación y ocurre con frecuencia como resultado de la frotación de dos objetos entre sí. En esta parte comenzaremos a estudiar la electrostática, ¿vean? Ciencia que se ocupa de las cantidades eléctricas en reposo. Vean, cuando se frota un peine en un cabello, los electrones pasan del cabello al peine. Entonces el peine tiene un exceso de electrones y se dice que tiene una carga negativa o que está cargado negativamente. A la vez, tu cabello tiene una diferencia de electrones y se dice que tiene una carga positiva o que está cargado positivamente. Y es por eso que ocurre este fenómeno. Miren, cuando nosotros le quitamos electrones digamos, al pelo, el, el globo queda cargado negativamente. Mientras que el cabello, por haber perdido electrones, va a quedar cargado positivamente, ¿sí? Mientras que uno queda cargado negativamente, el otro va a quedar cargado positivamente. Vamos a verlo con un simulador para que quede más claro. Dice, principios de la conservación de la carga. Es importante destacar que cuando se carga algo no crea ni se destruye electrones, solo pasan de un material a otro. Se conserva la carga del sistema, ¿sí? Prácticamente aquí miren, es lo que yo les decía en las primeras clases, que la electricidad no se crea ni se, no se crea, sino que más bien se transforma. Miren, lo mismo va a pasar aquí. Cuando nosotros tengamos algo cargado positivamente, va a ser porque eso positivo ha dado electrones. ¿Sí? Ahorita vamos a ver el por qué.
Permítame. Bien, con este globo, vean, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo lo frote con este suéter? Cuando yo lo froto con este suéter, miren lo que va a pasar. Miren, de hecho, lo voy a reiniciar. Voy a reiniciar y les voy a compartir sonido también. ¿Escuchan sonido, jóvenes? Sí, profe. Vale. Mira, pues, ¿qué va a pasar cuando este globo se frote con el suéter? Vean, este globo va a quitarle electrones, miren. Vean, lo voy haciendo así despacito, miren. Miren, entonces si ustedes se dan cuenta, en el globo ahora tengo más electrones que protones. A ver, Nilsson, ¿cuáles son los electrones? ¿Los negativos o los positivos? Los negativos. Los negativos, exactamente. Entonces, Wilson, ¿el suéter tiene más protones o más electrones? Profe, yo creo que se ve lo mismo, como que ¿Será? tienen la misma cantidad, veo yo. En el suéter, miren el suéter. Y si usted quiere, puede ir contando cuántos electrones hay y cuántos protones. Yo aquí, aquí lo tengo, miren. Por eso no he soltado el globo. Vaya, muy bien. Mire cuántos, digamos, cuántos. O si quieren, mire, pues más fácil. Voy a hacer lo siguiente. Miren. ¿Tengo más electrones o más protones? En el suéter, En el suéter. Ajá, ¿cuántos tengo más? eh, protones, digo, uno. Sí, así es, exactamente. Tenemos más protones. Por lo tanto, el globo, miren, tiene una carga negativa, ¿sí? Porque tiene más electrones que protones, mientras que el suéter tiene más protones que electrones, miren. Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando yo suelte el globo? Miren, ahí lo estoy presionando. Pero ¿qué creen ustedes que va a pasar aquí? ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando yo suelte el globo? El suéter va a traer al globo. Y el suéter lo va a traer, porque cargas opuestas atrae. Miren, lo va a soltar. 1, 2, 3. Miren, lo atrae, vean. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué va a pasar entonces en este caso? Miren, con este muro que tiene la misma cantidad de electrones y de protones, si yo acerco el globo, ¿qué piensan ustedes que va a pasar ahí? ¿Qué creen que va a pasar aquí con este muro si yo le acerco el globo? Los neutrones se alejan. Exactamente. ¿Por qué se van a alejar? Porque prácticamente tengo aquí, digamos, muchos electrones, ¿verdad? Entonces esto los va a empujar, miren. Y ese es el comportamiento de la electricidad, miren, ¿sí? Yo le voy a dar esta fuerza, miren, esta fuerza a los electrones y miren, esos se van a empujar. Y ahí yo creo la electricidad, por así decirlo, yo estoy obteniendo la electricidad, miren, porque yo estoy empujando esos electrones, ¿sí? Estos, miren, esos electrones que están en el globo van a pasar para aquí, ¿sí? Se van a ir empujando y empujando y empujando, miren, ¿sí? ¿Vean? ¿Sí? Y si lo dejo así, digamos, ahí, miren, se atrae a lo positivo, ¿sí? Vamos a quitarlo aquí, miren, invisiblemente, pues eso es lo que ha pasado, miren. Tengo el globo, yo le quito electrones, y ahora el globo está cargado, ¿qué cosa dijimos? ¿Negativa o positivamente? Negativa. Negativa, ¿verdad? Vamos a soltarlo y a ver qué pasa. Miren, pasa eso, ¿vean? ¿Sí? Pasan esa, miren. Tenemos este, más electrones que protones, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vamos claros, pues, de por qué pasa
el tema de la atracción y de la repulsión y por qué queda cargado positivamente algo y negativamente otra cosa. Sí, profe. ¿Sí? Vale. Entonces, cuando ustedes, digamos, tengan un peine, por así decirlo, y ven que, digamos, el peine tiene electricidad estática, no es que, digamos, que ese peine sea especial, no. Porque prácticamente el pelo de alguien más ya le ha cedido electrones. ¿Sí? Digamos, si normalmente pasa más con las mujeres, porque como las mujeres tienen ahí sí que el cabello más largo, ¿verdad? Entonces es más fácil con ellas que con nosotros. Y también porque nosotros utilizamos que crema o que gelatina, cosas así, ¿verdad? Entonces cuesta un poquito más. Mientras que con el pelo de las mujeres es más fácil hacer este efecto, miren. ¿Sí? Ahí sí que si ustedes tienen hermanas, ¿verdad? Pueden, ahí sí que ponerse a jugar con el pelo de ellas, ¿verdad? Y se van a dar cuenta cómo es que se comporta la electricidad, miren, ¿sí? Mientras que el globo queda cargado, negativamente, el pelo queda cargado positivamente, ¿sí? No es que el globo sea especial, no es que, digamos, sea un globo mágico, por así decirlo, no, sino que ya son conceptos físicos, miren, que prácticamente ambos, digamos, tienen la misma cantidad que al principio, ¿sí? A diferencia de que ahora, digamos, uno queda cargado positivamente y el otro negativamente. ¿Sí? Eso es lo que viene siendo la electricidad y ahí y se dieron cuenta cómo es que se interactúa con el simulador. Miren. ¿Sí? Aquí tenemos algunos casos. Miren. Vamos a analizar cada uno de esos casos de la electricidad estática. Dice, la varilla de plástico y de seda tienen cargas negativas, en tanto que la varilla de vidrio y de piel tienen cargas positivas. Vamos a ver cómo se comporta cada uno. Dice, dos varillas de plástico simples ni se atraen ni se repelen, porque ambas tienen, que dice aquí, miren, vamos a ver, permíteme, vamos a ver. Y de plástico no se atrae ni se repele. Miren, ¿por qué? Porque aquí, si nos damos cuenta, no está cargado, ¿vean? Ni uno está cargado. Dice, dos varillas de plástico ni se atraen ni se repelen. Pero después de frotarlas con la piel, las varillas se repelen. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto aquí? Miren, porque cuando nosotros frotamos, digamos, las varillas con una piel, prácticamente las varillas van a ganar electrones, ¿sí? Entonces, ambas, miren, quedan cargadas negativamente. Y si ambas quedan cargadas negativamente, ¿qué va a pasar ahí, Juanes? ¿Qué pasa con dos varillas que tengan cargas negativamente? Ambas tienen negativamente y por lo tanto, si yo las acerco, ¿qué van a pasar? ¿Se van a atraer o se van a repeler o no pasa nada? ¿Se repelen? Se repelen, exactamente. ¿Sí? Ahora bien, dice, interacción entre la varilla de vidrio cuando se frota con seda. Dice, dos varillas de vidrio simples ni se atraen ni se repelen, porque se recuerdan que aquí están, digamos, no tienen ni carga positiva ni negativa. Ahora bien, después de frotarla con vamos a ver, con seda, las varillas quedan cargadas, pero positivamente. ¿Qué va a pasar si las dos varillas quedan cargadas positivamente y se acercan? ¿Se van a atraer o se van a repeler? ¿O no va a pasar nada? ¿Qué va a pasar ahí, Jones? También se repelen. También se repelen. Ahora bien, dice interacción entre dos objetos con cargas opuestas. Las varillas de plástico se frotan con piel y la varilla de vidrio se frota con seda. Por lo tanto, miren, en este caso nos damos cuenta que una tiene carga negativa y otra carga positiva. Por lo tanto, aquí sí se van a atraer. Dice, la piel y el vidrio atraen cada uno eh, a la varilla que frotaron, miren. Porque como dice aquí, ¿verdad? Una se frotó con seda y la otra con piel. ¿Sí? Entonces se van a atraer entre ellas en este caso, ¿vean? Así es como se va a comportar lo que viene siendo la electricidad, ¿vean? Bueno, aquí tenemos una pregunta de análisis, ¿vean? Si nosotros frotamos, digamos, permítanos ver, si entran electrones a tus pies al arrastrarlos en una alfombra, ¿te cargas negativamente o positivamente? ¿Qué creen ustedes? Si a ustedes les ingresan electrones, ¿quedan negativamente o positivamente? ¿Qué creen ustedes? ¿Negativa?
negativamente, ¿verdad? Porque nosotros ganamos electrones. Vamos a ver este simulador. Vamos a ver qué es lo que pasa. Miren, cuando yo froto mi pie, miren, voy a frotar solo un poquito ahora. Miren, aquí yo tengo una carga negativa, ¿sí? Al momento que yo toque una pieza metálica que esté conectada a la tierra, miren qué es lo que va a pasar. Ya, permíteme, no me llega la mano. Vamos a frotar más. Ahí está. Ahí es donde nosotros nos damos nuestro toque eléctrico, porque nosotros tenemos una, una carga negativa, ¿vean? Y si, digamos, si yo estoy frotándome y al mismo tiempo tocando algo metálico, miren qué es lo que va a pasar. Miren, yo estoy, ahí sí que prácticamente conduciendo la electricidad, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando nosotros nos damos un toque eléctrico. ¿Alguien de ustedes se ha dado un toque eléctrico así con alguna puerta, jóvenes? ¿Con alguna puerta o, no sé, con alguna mesa metálica, algo así? ¿O con otra persona? Sí, profe. ¿Sí? Va, es porque, digamos, si ustedes están con otra persona más y alguna vez se tocan, alguna vez se van a dar un toque eléctrico. Es porque una persona tiene carga negativa, miren. Y si tocan a la persona, va a pasar eso. ¿Sí? Pasa eso del toque eléctrico. Miren. Porque prácticamente ustedes tienen un exceso de electrones, ¿sí? Tienen un exceso de electrones y lo deben descargar. ¿Sí? Y si ustedes tienen mucho exceso, exceso de, permítanme, voy a ponerlos aquí, miren. Si ustedes tienen mucho exceso de electrones, vean lo que va a pasar. Miren, va a llegar a un punto en el que su cuerpo ya, ahí sí que ya no aguante con más, ¿verdad? Y ahí sí se van a dar un buen toque eléctrico. Miren, hasta dónde llega, va a estar todo, y se van a dar cuenta que a veces ni siquiera es necesario tocar, ¿vean? A veces ni siquiera va a ser necesario tocar, ¿vean? Voy a dejarlos aquí, miren. A veces ni va a ser necesario, ¿no? Cuando tiene mucho exceso de electrones. Miren, a veces ni siquiera va a ser necesario tocar digamos, la pieza metálica, porque ustedes tienen mucha carga, miren. ¿Vieron que desde dónde descargó? Es porque ustedes tienen mucho exceso de energía, ¿sí? Por eso es que pasa esas situaciones, ¿bien? Y por eso que a veces ustedes dicen, pero si ni siquiera toqué nada, ¿verdad? Pues es porque ustedes tienen mucha carga negativa, ¿sí? Por eso es lo que pasa, miren. Bueno, la respuesta a esta pregunta dice, tienes más electrones, debe haber flotado tus pies, así que tienes carga negativa. Y la alfombra queda cargada positivamente, ¿sí? Y es así como se forma un rayo, miren. Dentro de una nube de tormenta hay partículas de hielo que, permítanme solo por eso aquí, ahí estamos, de hielo que chocan unas con otras. Esos choques hacen que se separen cargas eléctricas. Las positivas, protones, se quedan en la parte del superior de la nube, mientras que las negativas, los electrones, se forman en la parte inferior, los iones negativos, en la base de la nube. Provocan la acumulación de cargas positivas en el suelo cuando la diferencia de potencial de voltaje entre las nubes y la Tierra sobrepasa un cierto umbral y con eso pasa un rayo. Miren, porque prácticamente, si ustedes se dan cuenta aquí, miren esta animación, aquí tenemos la misma cantidad de positivo y negativo, pero al momento que se muevan para acá, vean, se produce el rayo, ¿vean? ¿Sí? Cuando, digamos, el cielo tiene carga negativa y el suelo carga positiva, se produce un rayo, miren. ¿Vean? Carga negativa en el cielo, carga positiva en el suelo, se produce un rayo. Así es como se produce eso, los rayos, y a veces pues son bastante grandes, ¿verdad? Cuando hay un exceso, miren, de electrones. ¿Sí? Así es como se producen los rayos, miren.
Los rayos caen o suben desde la Tierra. Los rayos se originan tanto en el suelo como en la nube. Para que se genere un rayo son necesarias dos zonas de energía opuesta que se pueden dar dentro de la nube, dentro de dos nubes, de, de nube a cielo, o desde la Tierra hasta la nube. Es decir, no existe un punto de inicio, aunque parezca que los rayos caen desde el cielo. En ciertas ocasiones, la energía puede salir desde el suelo. Miren, vamos a acercarnos aquí. ¿Sí? Entonces, ahora ustedes ya saben que los rayos, pues prácticamente no es que caigan, ¿sí? No es que caigan, sino que prácticamente van en las dos direcciones. Pero nosotros percibimos que digamos que caen porque las cargas negativas son las que se pueden mover más fácil, porque se recordarán que los electrones pesan menos que los protones. Por eso que, digamos, en un momento, digamos, ya los electrones van bajando y hasta que se acercan mucho, los protones van a subir, ¿sí? Por eso es que nosotros percibimos que caen, ¿sí? Pero en realidad es un efecto, digamos, mutuo, ¿sí? Mientras que una cosa sube, otra cosa baja, ¿sí? Así es como se producen los rayos. Miren, jóvenes. No sé si hay alguna duda hasta el momento, jóvenes. No, profe. ¿No? Bueno. Esto, como ya lo veníamos diciendo, esto se le conoce como diferencia de potencial o tensión. ¿Sí? Diferencia de potencial o tensión, que es prácticamente esa fuerza, ¿verdad? Esa fuerza. A ver, ¿dónde nos hemos quedado? Bueno, si conectamos dos cuerpos con una carga positiva y otros con carga negativa, con un conductor, elemento que pueden moverse electrones fácilmente, los electrones sobrantes del cuerpo con potencial negativo pasarán por el conductor al cuerpo con potencial positivo, para que los dos cuerpos tiendan a un estado neutral, es decir, neutro, prácticamente lo que viene siendo el conductor, ¿verdad? Dice, acabamos de generar la corriente eléctrica, ya que este movimiento de electrones es lo que se conoce como corriente eléctrica, ¿sí? Digamos, al empuje, ¿verdad? Una va a empujar a otro y otra va a empujar a otro y así sucesivamente. Una reacción en cadena. Aquí tenemos un cuerpo con carga negativa A y aquí tenemos un cuerpo con carga positiva B. Por lo tanto, el movimiento va a ser de A hacia B, ¿sí? Y se va a crear un movimiento de cadena, ¿sí? Porque prácticamente se va a ir, pues prácticamente, trasladando de A a B, de A a B, ¿sí? Y así se va a ir comportando esto. Lógicamente, la corriente cesará cuando todos los electrones de la parte negativa pasen a la parte positiva. O si sucede un corte en el conductor, si sucede un corte en el conductor, si queremos mantener la diferencia de potencial y la corriente eléctrica entre los dos, vean, entre los dos puntos necesitamos una máquina, ¿sí? Para mantener esa diferencia de potencial nosotros necesitamos una máquina que sea capaz de rotar los electrones cuando llegue a la parte positiva y los devuelva a la parte negativa. Las máquinas que son capaces de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos con el paso del tiempo se llama generador eléctrico, ¿sí? El generador eléctrico, como lo veíamos en las primeras clases, es aquella máquina que transforma energía mecánica a energía eléctrica. Para adelantarles, jóvenes, en el segundo bimestre ustedes deben hacer un generador, ¿sí? Ustedes deberán hacer un generador. Por lo tanto, sí es necesario que tengan, digamos, para que eso va a servir para que ustedes tengan la idea de cómo es que se crea la energía, ¿sí? Entonces, no, que se crea, no, que se transforma, ¿sí? Entonces van a tener que hacer eso. Pero eso para adelantarse, la verdad, eso va a ser en el segundo bimestre. En el momento que no. No sé si hay alguna duda, Nilsson. No, profe. ¿No? Bueno. Entonces, el mismo, yo estoy trabajando digamos, en el listado para mandar a hacer la cotización y cualquier cosa yo les voy a comentar. Nos conectaríamos entonces a las 9:40, ¿sí? Para ver la transmisión. Yo les voy a mandar el enlace por el WhatsApp. Así que entonces solo estén a la espera, ¿verdad? Por el momento vamos a dejarlo por aquí y vamos a esperar que llegue esa hora para conectarnos. Si tiene más periodos, pues conéctense a sus otros periodos. Ahora sí, no, pues
hasta las 9:40. ¿Voy a detener la grabación?